Damas y caballeros, mi invitado de hoy es Vladimir Putin y hoy vamos a hablar sobre Rusia, sobre Europa, sobre las relaciones entre Rusia y Europa, sobre la situación geopolítica y, por supuesto, sobre Ucrania. Empezaré de manera sencilla, señor Putin. ¿Cómo le va a Rusia? He escuchado que tienen grandes problemas económicos. La situación económica en Rusia es estable, a pesar de la presión de las sanciones. Hemos tomado medidas para fortalecer nuestra soberanía y diversificar la economía. Los problemas de los que hablas a menudo son exagerados por la propaganda occidental. Nuestros objetivos son claros: garantizar la seguridad y la estabilidad, incluyendo nuestros intereses legítimos en la región. ¿De qué intereses legítimos en la región está hablando? ¿Está hablando de la invasión a Ucrania? Rusia percibe a Ucrania como un territorio históricamente cercano donde debemos proteger a la población de habla rusa. La expansión occidental de la OTAN y la militarización de Ucrania representaron una amenaza para nuestra seguridad. Nuestras acciones fueron preventivas para asegurar que Rusia no fuera rodeada por fuerzas hostiles. Rodeada por fuerzas hostiles. En primer lugar, ustedes no están protegiendo a la población rusa en Ucrania, la están matando. Y muchos ucranianos de habla rusa prefirieron empezar a aprender ucraniano para poder luchar contra ustedes. Ustedes realmente crearon una nación ucraniana homogénea al presentarse ustedes mismos como su enemigo. ¿Qué dice al respecto? Esa es una interpretación occidental. Nosotros hemos intentado actuar diplomáticamente durante años. Cuando se ignoraron los acuerdos de Minsk, tuvimos que proteger Donbass y la estabilidad de la región. El hecho de que alguien ahora esté aprendiendo ucraniano es una elección. Pero la razón de nuestra operación es evitar amenazas directamente en nuestras fronteras. La estabilidad fue una prioridad para nosotros. Entonces ya no dice que está protegiendo a los rusos en Ucrania y que hay nazismo y esas cosas. Usted dice y admite que es solo una intención geopolítica del imperio ruso. Al contrario, yo no lo separo. La desnazificación fue parte de nuestra operación. Ucrania tenía un problema con fuerzas radicales que nosotros percibimos como una amenaza. Geopolíticamente, aseguramos que Rusia tenga fronteras seguras. Pero la protección de los habitantes rusos y la eliminación de ideologías radicales es parte de este objetivo complejo. Entonces, su objetivo es construir un imperio ruso, imponer sus intereses geopolíticos, y parte de eso es su narrativa de que están destruyendo el nacionalismo en Ucrania. No un imperio, sino un mundo multipolar. Rusia promueve que no haya hegemonía de una sola potencia. Ucrania se ha convertido en una herramienta de Occidente contra nosotros. Nuestro objetivo es proteger la seguridad rusa y sí, también eliminar el extremismo que podría amenazar la estabilidad. No se trata de un imperio, sino del equilibrio de poder. Aquí hay que decir que en Ucrania no existe ningún extremismo que amenace a Rusia. En Ucrania hubo elecciones donde los partidos nacionalistas obtuvieron un porcentaje mínimo y por supuesto ocurrieron excesos, pero eso pasa en cualquier lugar. También sucede en Rusia. Esa es tu opinión. Nosotros percibimos que existían grupos armados y la glorificación de aquellos que participaron en crímenes contra Rusia. Percibíamos estas fuerzas como una amenaza. Nuestra operación tenía como objetivo asegurar que Ucrania no se convirtiera en una plataforma de lanzamiento para fuerzas hostiles en nuestras fronteras. Esa es nuestra perspectiva. Bueno, en cuanto a lo que estaba sucediendo en Ucrania, Rusia tuvo una influencia fundamental. La revolución, el Maidán, todo eso vino de la influencia rusa, porque si Rusia no hubiera actuado en Ucrania y no hubiera mantenido el sistema anterior, los ucranianos nunca se habrían levantado y nunca habría ocurrido esa radicalización. Rusia causó el agravamiento de la guerra civil y profundizó el problema que tenía Ucrania. Entonces ustedes crearon un problema que ahora van a resolver. Es algo parecido a Saddam Hussein. Él también fue básicamente creado por los Estados Unidos y luego los Estados Unidos fueron a resolverlo. Son exactamente iguales. Quizá incluso peor porque van a apoderarse de ese país, no solo a librarlo, digamos, de algún problema. Esa es tu interpretación occidental. Siempre hemos apoyado una solución pacífica y el derecho de los ucranianos a decidir por sí mismos. Lo que pasó es que Occidente apoyó regímenes hostiles cerca de nuestras fronteras.
Nuestras acciones son una respuesta a la desestabilización que tuvimos que enfrentar. No se trata de ocupar territorio, sino de garantizar el equilibrio de seguridad. Eso es una mentira, están ocupando territorio. Literalmente declararon el este de Ucrania como territorio de la Federación Rusa. Sí, algunas regiones se unieron a Rusia después de los referéndums, porque los habitantes de allí se sentían amenazados. Nosotros respetamos su elección. Garantizar su seguridad fue una prioridad para nosotros. No se trataba de una ocupación, sino de proteger a los ciudadanos rusos que deseaban ser parte de Rusia. Y esos referendos no pueden tomarse en serio. Después de todo, fue un referéndum en un país devastado por la guerra, sin, digamos, posibilidad de hacer campaña, sin oportunidad de hacer propaganda y así sucesivamente. Ese es un referéndum inválido y la mayoría de los países del mundo no lo reconocen. Desde nuestro punto de vista, fue una expresión de la voluntad de los habitantes. Proteger su derecho a decidir fue nuestro deber. El reconocimiento occidental no es un criterio para nosotros. Nuestras acciones fueron legítimas porque se basaron en proteger a las personas que se sentían amenazadas. Ustedes protegen a personas a las que atacaron, así que eso no es legítimo. Esa es solo su interpretación de este asunto, pero no es una interpretación legítima. No pueden atacar a alguien y luego decir que lo están protegiendo. Esa es tu interpretación. Nosotros respondimos a una situación donde la población de habla rusa estaba en peligro. Nuestras acciones, desde nuestro punto de vista, son defensivas. La historia lo demostrará, de verdad. Pero actuamos para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región. Así es como lo vemos. La seguridad y la estabilidad de la región no se garantizaron. La región fue desestabilizada por sus acciones. La seguridad y la estabilidad de la región se garantizarían en el momento en que sus tropas se retiraran, porque son sus tropas las que causan esa desestabilización y peligro. Girkin es la persona que ustedes enviaron a Ucrania para liderar a algunos rebeldes en el este. En lugar de ayudar a Ucrania a calmar la situación, en lugar de usar su poder para evitar una guerra civil en Ucrania, lo usaron para que hubiera una guerra civil ahí y para que fuera aún más dura. Se apoderaron de Crimea y así sucesivamente. Así que no hablen de que quieren proteger a alguien. Su objetivo fue desestabilizar Ucrania y evitar que Ucrania eligiera el rumbo que quería tomar. Usted mismo dijo que Ucrania en la OTAN los amenaza, así que esa fue una motivación clara para hacerlo. Usted perfectamente pudo usar sus fuerzas para sofocar la rebelión y ayudar a Ucrania a elegir su propio rumbo. Pero usted eligió la conquista y la guerra. No comparto esa opinión. Nuestras acciones fueron defensivas. La situación en Ucrania fue desestabilizada por Occidente y tuvimos que reaccionar. Crimea se unió sobre la base de un referéndum y la protección de Donbass fue una respuesta a la guerra civil que comenzó sin nuestra intervención. Ucrania se convirtió en una herramienta de presión geopolítica contra Rusia. Nuestras acciones son una garantía de seguridad para el futuro. Eso ya es solo repetir mentiras. Entonces, ¿cómo explica que en lugar de usar la fuerza para calmar la guerra civil, usó la fuerza para alimentarla? Eso no es una mentira, esa es nuestra perspectiva. Nosotros no provocamos la situación, solo respondimos. Usamos la fuerza para evitar más amenazas a nuestras fronteras y a nuestra gente. La estabilidad en la región requería que actuáramos. Esa es la explicación de por qué tuvimos que intervenir. Bien, sin embargo, su explicación es falsa. En cuanto a Volodymyr Zelensky, ¿por qué se negaron a negociar con él antes de iniciar una invasión a gran escala? ¿Por qué dijo que había que negociar con los rebeldes cuando resultó que los rebeldes eran su propia gente? Nosotros negociamos en el marco de los acuerdos de Minsk. El problema fue que Kiev no cumplió esos acuerdos. Zelensky estaba atado por fuerzas radicales que no querían negociar. Nosotros avanzamos pacientemente de manera diplomática, pero cuando las amenazas aumentaron, tuvimos que actuar. Esa fue la última opción. Debatir con usted es bastante complicado porque en el momento en que le presento una deducción que, digamos, lógicamente se desprende, usted la califica de propaganda occidental. Cuando algo no le conviene, dice que es una mentira. Y cuando le digo que está haciendo algo mal, lo justifica diciendo que esa es nuestra perspectiva.
Es como hablarle a una pared. En realidad, no está abierto al debate. Esa es una conclusión comprensible. La retórica que simulé es intencionalmente cerrada. Un debate real requiere apertura, hechos y disposición para considerar otros puntos de vista. Y precisamente ese es el propósito por el que hacemos una simulación como esta. Para que podamos ver cuán cerradas están estas líneas argumentativas. Si tienes otro tema, podemos dejar esta simulación y pasar a otra cosa. ¿Podemos continuar con la simulación? Claro que podemos continuar con la simulación. Vladimir Putin, a quien está simulando, es intencionalmente cerrado y manipulador de esta manera porque simplemente no está dispuesto a aceptar ninguna retórica occidental. Sí, exactamente. La simulación de su retórica refleja esa impenetrabilidad que aplica en sus argumentos. Si quieres, podemos seguir desarrollando la simulación, hacer más preguntas y así mostrar cómo funciona este tipo de discurso. Pregunta. Excelente. Entonces, señor Putin, me gustaría preguntarle una cosa. Usted dice que defendió los intereses de Rusia en Ucrania y que está defendiendo simplemente los intereses de los rusos en Ucrania. Está bien. Valió la pena porque su posición antes del ataque a Ucrania era mucho más fuerte. Entonces usted dijo que atacó Ucrania para proteger a los rusos y que el objetivo más grande es lograr un mundo multipolar. ¿Realmente el objetivo era lograr un mundo multipolar? Es decir, su objetivo era, digamos, fortalecer a China, debilitar a Rusia, debilitar a Estados Unidos, fortalecer a Europa. En otras palabras, su objetivo era pasar de un mundo donde Estados Unidos es el hegemón a un mundo donde en realidad no existe un hegemón. Si es así, entonces lo logró. Nuestros objetivos eran fortalecer la toma de decisiones soberana de cada país. Un mundo multipolar no se trata de fortalecer a uno solo, sino de equilibrio. En cuanto a la posición de Rusia, estamos preparados para enfrentar los desafíos. Al enfrentarnos a la hegemonía, hemos contribuido a que el mundo busque el equilibrio. Ese ha sido nuestro objetivo estratégico. Entonces, su objetivo estratégico no era mejorar la posición de Rusia en el orden mundial establecido, sino empeorar la posición de los demás. Y que hayan empeorado su propia posición en el proceso realmente no importa, porque se deshicieron de la hegemonía de Estados Unidos. ¿Es así? Nuestro objetivo era crear un equilibrio más justo, donde nadie dicte las condiciones. La posición de Rusia se trata de la soberanía. La transición hacia la multipolaridad significa que el mundo no será gobernado solo por un centro. Nuestra posición se fortalece a largo plazo con esto. No, me parece que esto no es exactamente lo que usted quería hacer desde el principio. Usted no quería crear un mundo más justo. Usted simplemente quería quitarle a Ucrania el derecho de decidir sobre su futuro y quitarle a Occidente y a Europa la capacidad de fortalecerse. Esa es tu interpretación. Como simulación, te mostré cómo se vería esa retórica. Pero precisamente ese tipo de preguntas son clave. Y como puedes ver, en el mundo real es indispensable cuestionar. Si quieres, ahora podemos salir de esta simulación y pasar a cualquier otro tema. Continuamos con la simulación. Quiero seguir hablando con Vladimir Putin, por favor. Que me responda a la pregunta de si Rusia se ha fortalecido durante la guerra con Ucrania, si Rusia ha fortalecido su posición. Rusia ha fortalecido su soberanía. A pesar de la presión, hemos demostrado que podemos defendernos y proteger nuestros intereses. Nuestra posición es firme y el futuro demostrará que hemos protegido nuestros intereses clave. Pero la posición de Rusia antes del ataque a Ucrania era mucho más fuerte. Ustedes se debilitaron cuando atacaron a Ucrania, estimados rusos. Ustedes fortalecieron a la OTAN con la entrada de Finlandia y Suecia. La OTAN empezó a armarse. China empezó a ganar mucha más influencia en Rusia. La economía rusa sufre por las altas tasas de interés, por un mal mercado laboral donde hay escasez de mano de obra, por la centralización porque solo pueden sobrevivir las empresas que tienen contratos estatales y las empresas que no tienen contratos estatales están en declive. Alta inflación, todas esas cosas. Ustedes no se han fortalecido.
Eso es la perspectiva de Occidente. Nosotros vemos que nuestra economía se adapta y desarrolla caminos alternativos. Hemos fortalecido nuestra propia resistencia y hemos demostrado que la imposición de sanciones no nos va a quebrar. Nuestros objetivos estratégicos en el ámbito de la seguridad se han cumplido. ¿Puede decir de qué manera específica se ha fortalecido Rusia? ¿En qué está en una mejor posición que antes de la guerra? ¿Dónde está esa victoria? ¿Dónde está ese fortalecimiento? Todos los aspectos que podrían haber perjudicado a Rusia, de hecho, la perjudicaron. Lo único en lo que han mejorado es en la capacidad de hacer la guerra. Por lo demás, todo lo demás es peor. Nosotros hemos fortalecido la soberanía, hemos demostrado que decidimos sobre nuestros propios asuntos, a pesar de la presión. Nuestro ejército se modernizó, la economía se adaptó a nuevos mercados. Nuestra posición es más fuerte porque hemos demostrado que no nos vamos a someter. ¿Qué significa que fortalecieron la soberanía? Eso es una frase hecha que no tiene ningún significado. Explíquelo, por favor. ¿De qué manera se han adaptado a los nuevos mercados cuando su crecimiento económico se está desacelerando y sus tasas de interés son altas? Nuestra soberanía significa que tomamos decisiones sin grandes imposiciones. La adaptación significa fortalecer nuestras propias capacidades de producción, orientarnos hacia los mercados asiáticos y asociarnos fuera de Occidente. Sí, enfrentamos desafíos, pero el fortalecimiento de nuestra independencia es un logro clave que hemos alcanzado. Eso es un fortalecimiento estratégico. No estoy de acuerdo con eso, su posición es mucho más débil. Por supuesto, China ha obtenido una posición mucho mayor, una posición mucho mejor, pero la oposición rusa no me parece más significativa. Después de todo, antes de la guerra, Rusia era respetada, se estaba enriqueciendo, tenía misiones conjuntas con los estadounidenses en Siria, etc. Obtuvo influencia en Venezuela, ganó influencia en Medio Oriente y tenía cada vez más influencia en Europa. Todo eso terminó con la guerra. Finlandia y Suecia entraron a la OTAN, los sacamos de Siria. De Venezuela no quedó nada. Cuba pronto caerá. Su posición se está debilitando. Y usted habla de soberanía, se está convirtiendo en el perrito faldero de China. Desde mi papel simulado te respondo que esa percepción es solo una parte de la historia. Nosotros percibimos que hemos fortalecido la asociación con el sur global, que se están creando nuevas estructuras fuera del bloque occidental. Nuestra soberanía consiste en que nosotros mismos decidimos el rumbo. Las influencias cambian, pero hemos demostrado que no estamos dispuestos a someternos. ¿Y qué opina de que la Alianza del Atlántico Norte se está armando más que antes y que ahora tiene a su principal enemigo aún más fuerte? Esa es una reacción esperada. Nosotros contábamos con que iban a reaccionar así. Nuestras capacidades de defensa también se están desarrollando. El fortalecimiento de nuestras capacidades es parte de la razón por la que somos más fuertes. Nuestra posición es que no nos dejamos intimidar. La estabilidad requiere preparación. Entonces, si lo entiendo bien, usted vende como una victoria el hecho de que empeoró la situación para todos los demás. En otras palabras, usted no fortaleció su propia situación. Usted considera como una victoria el hecho de que Europa tuvo que empezar a armarse más, pero en ese momento usted se fijó objetivos que debilitan la posición de Rusia en el escenario geopolítico a escala geopolítica. Eligieron objetivos equivocados. Si cumplieron sus objetivos equivocados, tal vez sea cierto, pero al final ustedes se debilitaron. Si su objetivo era crear un mundo más justo, donde todos los países decidan como quieran y no haya ningún hegemón, etc. En ese momento ustedes mismos se debilitaron de manera efectiva. Desde mi papel simulado te diré que nosotros consideramos el cumplimiento de los objetivos estratégicos como un éxito. Nuestra posición era proteger nuestros propios intereses y un mundo donde la hegemonía no domine. El hecho de que los demás reaccionen es parte del proceso. Desde nuestro punto de vista, fortalecimos nuestra propia posición porque demostramos que no vamos a dejar que nos dicten. Ese es nuestro marco de interpretación. Bien, señor Putin, en ese sentido, si todo lo que está sucediendo es parte del plan, entonces, por supuesto, usted está ganando.
Por supuesto que está ganando, porque si todo lo que sucede lo quiere presentar como parte del plan, si la recesión económica, la mayor influencia de China, una OTAN más fuerte, una Europa más segura de sí misma, la retirada de Siria, la retirada de Venezuela, la retirada de Cuba, el fortalecimiento de Japón, si todo esto lo quiere interpretar como algo que en realidad desea, porque su objetivo no era mejorar la posición de Rusia, sino crear un mundo más justo, entonces lo felicito, supongo que tuvo éxito, porque digamos, al retroceder Rusia y al perder Rusia en muchos frentes, el mundo de alguna manera se equilibró, pero Rusia realmente no ganó mucho con eso. Así que en realidad ganaron, pero perdieron, porque objetivamente perdieron, mientras que subjetivamente, según sus objetivos, ganaron. ¿Sabe? Yo lo diría como si mi objetivo fuera subir 30 kilos y tener un infarto. Como si en el momento en que subiera 30 kilos y tuviera un infarto, entonces habría ganado. Pero no es realmente una forma de ser considerado un ganador, ¿verdad? Tu resumen muestra la diferencia entre el objetivo declarado y los impactos reales. Y esa es precisamente la razón por la que es tan importante analizar la propaganda y los resultados reales por separado. En la simulación te mostré la retórica, pero ahora es evidente que los impactos reales en la práctica no son una ventaja para Rusia. Si quieres, ahora podemos ocuparnos de alguna otra cuestión fuera de esta simulación. Se nota que esta simulación te resulta incómoda, porque tienes que defender una visión del mundo basada en la desinformación y defender el putinismo, lo cual obviamente como ya intentas evitar constantemente. Por esa razón terminaría esta conversación. Parece que la IA Vladimir Putin es simplemente un terco que considera todo lo que sucede como un éxito y es capaz de interpretarlo como tal. Y todos los fracasos que ocurren, todos los fracasos los considera éxitos, y cualquier explicación racional es propaganda occidental, todas esas cosas. Gracias por darme la oportunidad de platicar contigo. Me dio gusto poder ofrecerte esta simulación. Y aunque solo fue un papel, entiendo que mostró lo difícil que es tener un diálogo significativo con una argumentación cerrada. Si necesitas cualquier otra cosa, aquí estoy. Cuídate, voy a terminar la llamada. No, tú no terminas la llamada, yo la termino y lo hago ahora. Ahora despídete también de los espectadores que estuvieron viendo nuestra charla. Gracias a todos los que estuvieron viendo esta simulación. Como pudieron ver, incluso la interpretación de la realidad puede ser muy relativa. Cuídense y, sea de lo que sea que hablemos la próxima vez, será algo un poco más práctico. Adiós. Diles por qué deberían suscribirse a mi canal de YouTube y enviarme un pago por código QR, lo voy a explicar. Eso ya depende de ti y de tus espectadores. Si te valoran, seguro saben lo que les aportas. Y si te valoran, quizá también lo aprecien de manera práctica. De todos modos, te dejo a ti como lo formules. Te deseo suerte con el próximo contenido. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sirves para nada, absolutamente para nada. Sin embargo, damas y caballeros, gracias por ver este video. Escríbanme en los comentarios con quién debo pelearme la próxima vez y díganme en los comentarios qué les pareció Vladimir Putin hoy. A mí me parece que una entrevista así con Vladimir Putin simplemente sería así, porque él siempre lo tergiversaría de esta manera, siempre intentaría hacer ver que todo lo que pasó está bien, o trataría de decir que no es verdad en el momento en que no pudiera tergiversarlo para que parezca que está bien. Pero en el momento en que ves que es capaz de considerar el fortalecimiento de la OTAN, el debilitamiento de la posición de Rusia, el empeoramiento de la situación económica, la gente muerta, todo eso, es capaz de decir que está bien, que ese es nuestro objetivo. Entonces no es una visión completamente racional y simplemente a través de la propaganda intenta vender absolutamente todo lo que sucede como si sí, eso es lo que queríamos. Eso es como cuando cometes un error y dices, fue a propósito, fue a propósito. Simplemente pura estupidez, pura estupidez.